Saludos mis queridos amigos y hermanos, le habla el pastor Leonel Cabrera. En la continuidad del estudio de la fe de Jesús, hoy hablaremos de la lección número 10, cuyo título es La Santa Ley de Dios. Permítame orar. Señor, bendice el estudio de este día, que podamos aprender que tu santa ley está vigente, que fue escrita por ti y que se va a mantener por toda la eternidad. Permite que el Espíritu Santo me use en el estudio y que también toque los corazones de aquellos que lo han de recibir. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hoy hablamos de la lección número 10 titulada La Santa Ley de Dios. Y surge una pregunta interesante. ¿Quién es el autor de la Santa Ley? Ustedes saben que tradicionalmente las personas piensan que fue Moisés que escribió los 10 mandamientos. Pero vamos a dejar que sea la Biblia quien dé la respuesta. En el libro de Éxodo, capítulo 31, verso 18, dice lo siguiente. Después que el Señor había llamado a Moisés y había hablado con él, dice Éxodo 31, 18. Y dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte de Sinaí, 2 tablas del testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. Así que la misma Biblia le da la respuesta. Quien escribió los 10 mandamientos fue Dios. Y luego se lo entregó a Moisés y Moisés lo llevó para compartirlo con el pueblo. Definitivamente, Dios es el creador de su santa ley y Él la escribió con su propio dedo. La segunda pregunta dice, ¿cuáles son los 10 mandamientos? Y esta es una pregunta muy importante porque muchas personas piensan hoy en día que solo son 9, cuando la Biblia establece que son 10. Así que acompáñenme al libro de Éxodo capítulo 20 y vamos a ver cuáles son los 10 mandamientos que Dios estableció en su santa palabra. En Éxodo capítulo 20 dice el verso 1, y habló Dios todas estas palabras diciendo, yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrá dioses ajenos delante de mí. Es el primer mandamiento. Dios dice que no debe tener dioses ajenos delante de él. No te hará imagen de ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y 4ª generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. El mandamiento número 2 establece que no debemos tener imágenes, ni adorarla, ni inclinarnos a ella. Mandamiento número 3. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Mandamiento número 4, y es el más conflictivo de todos. Dice, acuérdate del día de sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás todas tus obras, mas el 7º día es día de reposo para Jehová tu Dios. No haga en él obra alguna, ni tú, ni tu siervo, ni tu sierva, ni el extranjero que vive dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, y el 7º día descansó, lo bendijo y lo santificó. Mandamiento número 5. Honra a tu padre y a tu madre para que tu día se alargue en la tierra que Jehová tu Dios te da. Mandamiento número 6. No matarás. Número 7. No cometerás adulterio. Número 8. No robarás o hurtar, coger lo ajeno. Número 9. No hablará contra tu prójimo falso testimonio. Y el número 10. No codiciará nada de tu prójimo, ni su casa, ni su carro, ni su bienes, ni el siervo que trabaje con él. Nada de lo que sea de tu prójimo lo debes codiciar. Entonces aquí vemos los 10 mandamientos establecidos por Dios, quien lo escribió con su propio dedo, como ya leímos anteriormente, y le fue dado a Moisés y al pueblo de Israel. Ahora, teniendo los 10 mandamientos en cuenta, hay una pregunta que surge y dice, ¿cómo podemos obtener la salvación? En Romanos capítulo 3, verso 28, tenemos la respuesta. Romanos capítulo 3 y el verso 28. Dice de la siguiente manera, concluimos pues que el hombre es justificado por la fe
sin las obras de la ley. Es decir, para ser salvo solamente hay que tener fe en Cristo y Él por su gracia nos da la salvación. Dice Pablo, sin las obras de la ley. O sea, no importa lo que tú hagas humanamente hablando, no te vas a salvar. Te salvas solamente por Jesucristo. Así que la salvación viene a través de la fe en nuestro Señor Jesucristo. El otro mandamiento dice, anulamos la ley por la fe. Es decir, si yo tengo fe, entonces ya no tengo que guardar los 10 mandamientos. Bueno, entonces vamos a ver lo que dice Romano sobre esto. Capítulo 3, verso 20. Dice, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. Porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Entonces podemos entender que la fe no anula la ley. Al contrario, cuando tú tienes fe en Dios, tú guardas los mandamientos por amor a Él. Entonces, otra pregunta que surge, ¿cuál es el propósito de la ley? El propósito de la ley es llevarnos a Cristo. Pero también nos muestra el pecado. Y puedo dar un ejemplo fácil. ¿Por qué existen las señales de tránsito? ¿Por qué nos indica cuando debemos pasar en verde y cuando debemos detenernos en rojo? Las señales de tránsito están ahí para monitorear nuestro transitar en la ciudad. Si usted se pasa en rojo, pues indudablemente va a tener una penalidad y va a pagar la consecuencia de eso. De igual manera, cuando violamos los 10 mandamientos de Dios, entonces nosotros tendremos que darle cuenta a Dios en ese sentido. ¿A quién nos conduce la ley? La ley nos conduce a Cristo, de acuerdo a Gálatas 3:24. Es decir, que por medio de la ley usted conoce al autor de la ley, que es nuestro Señor Jesucristo. Una pregunta que surge, que es muy importante, dice, ¿cuál fue la actitud de Jesús ante la ley? ¿Saben que muchas personas dicen que cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, Él abolió la ley? Entonces vamos a ver lo que dice San Juan 14:15. San Juan 14:15 me dice cuál es la actitud de Cristo ante la ley. San Juan 14:15 dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Ustedes saben que hay muchas personas que dicen que creen en Dios y que aman a Dios. Entonces Jesús dice aquí, en San Juan 14:15, si tú me amas, tú debes guardar mis mandamientos. ¿Cuáles? Los 10 mandamientos que Él le dio a Moisés en el monte Sinaí. Ahora, ¿le hizo Jesús algún cambio a los mandamientos? Como le dije anteriormente, que muchas personas piensan que Él lo clavó en la cruz del Calvario. ¿Y hizo Jesús algún cambio? Vamos al libro de San Mateo, Mateo capítulo 5, para ver la respuesta que el mismo Jesús le da a sus seguidores. Mateo 5, 17 y 18 dice de la siguiente manera, no piense que yo he venido a cambiar la ley o a los profetas. Yo no he venido para cambiar la ley, sino para cumplirla. Porque de cierto os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de mi santa ley hasta que todo sea cumplido. Es decir, el mismo Jesucristo te está diciendo a ti que Él no vino a violar la ley, sino a cumplirla. Y que mientras existe el cielo y la tierra y se cumplan todas las cosas, su ley va a permanecer. En otras palabras, la santa ley de Dios es una ley eterna. Será por siempre que la vamos a tener presente. Y no parece una contradicción, ¿no? ¿Cómo es que Jesús es el creador de la ley y Él la viola? Eso dice la gente en la calle porque no conocen la palabra de Dios. Pero aquí la Biblia me dice que Jesucristo guardó su ley y Él mismo dijo que ni una jota ni una tilde de su ley debe ser cambiada. Ahora, una pregunta interesante que yo quiero tomar en cuenta con ustedes es, cuando hablamos de que Jesucristo clavó la ley en la cruz, ¿a cuál ley se está refiriendo? Bueno, la Biblia menciona 2 clases de ley. Está la ley moral, que son los 10 mandamientos, y está la ley ceremonial. Entonces, de acuerdo a la Biblia, Cristo clavó en la cruz del Calvario la ley ceremonial. ¿Qué significa eso? Que tú y yo ya no tenemos necesidad de matar un animalito para que por la sangre de Él nuestros pecados sean perdonados. Porque ahora Cristo es el Cordero de Dios que murió en la cruz del Calvario por todos nuestros pecados. Así que la ley que Cristo cambió fue la ley ceremonial. Ya tú no tienes que estar celebrando la fiesta de la cabaña ni nada de eso. Y la ley ceremonial es una ley carnal. También era una ley ritual dada por Moisés, escrita en el libro de manera temporal
la cual fue abolida. Pero los 10 mandamientos permanecen para siempre. Ahora, yo te hago una pregunta. ¿Ustedes han notado que la mayoría de religiones a nivel mundial guardan 9 mandamientos y hay unos que no lo guardan? Es decir, ellos guardan no matar, no robar, no cometer adulterio, no codiciar, no hablar mentira, honra a padres y madres. Adoran al Dios del cielo como tú y yo. Muchos de ellos no adoran imágenes, otros sí. Pero el mandamiento clave, el que ha sido de discusión por más de 2000 años, tiene que ver con el sábado. Ahora la pregunta mía es, mucha gente dice, no, porque el sábado es para los judíos y los adventistas. Y yo te pregunto, cuando Cristo creó el universo, ¿existían los judíos y los adventistas? No. Entonces, ¿cómo yo puedo comprobar que el sábado Dios lo hizo para la humanidad y no para un pueblo o una religión específica? En el libro de Génesis, lo voy a buscar para compartirlo con ustedes, el libro de Génesis, en el capítulo 2, y el verso del 1 al 3 dice lo siguiente. Fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el día 7º la obra que hizo, y reposó en el día 7º de toda la obra que había hecho. Y bendijo Dios el 7º día y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Como podemos ver aquí, cuando Dios creó el mundo, no existían los judíos ni los adventistas. Y aquí ya Dios está santificando el sábado, apartándolo y descansándolo. Así que Adán y Eva fueron los 2 primeros seres humanos sobre la tierra que guardaron el sábado. A ti yo te voy a decir algo. Si tú quieres seguir a Cristo de acuerdo como dice la Biblia, si quieres ser un seguidor fiel del Maestro, porque tú no tienes que seguir pastores, no tienes que seguir ancianos de iglesia, no tienes que seguir sacerdotes de ninguna iglesia. Tu modelo a seguir es Jesucristo. Entonces, si Jesucristo fue el creador del sábado, tú debes seguirlo a él. Quiere que te dé una muestra más de que Cristo fue coherente en cuanto al sábado cuando estuvo aquí en la tierra. Vamos al libro de Lucas. Libro de Lucas. Y vamos a leer un pasaje que tengo aquí para ustedes. Libro de Lucas. Capítulo 4. La pregunta es, ¿qué día guardó Jesús cuando estuvo en la tierra? Lucas, capítulo 4, versículo 15 y 16 dice lo siguiente. Y enseñaba en la sinagoga de ellos, para información de aquello, la palabra sinagoga significa iglesia, y era glorificado por todos. Y el verso 16 es clave, dice, vino a Nazaret, donde se había criado, en el día de sábado, entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Nótese que aquí dice que Jesucristo guardó el sábado. Entonces, si Jesús guardó el sábado y es nuestro modelo, ¿por qué nosotros no lo hacemos? Los 10 mandamientos están vigentes y estarán hasta que Cristo venga en gloria. Así que yo te insto a ti a que guardes los 10 mandamientos. Podría buscarte más versículos, pero te voy a dar una pregunta para que reflexiones. ¿Qué día guardó la Virgen María? Sí, esa, la mamá de Jesús, ¿qué día guardó ella? Por lógica se dice que si María era judía tenía que guardar el sábado. Cuando Jesús estaba niño, ¿quién lo llevaba a la iglesia? La Virgen María. Por lo tanto, la Virgen María guardó el sábado también, porque ella era judía. ¿Y qué día guardaron los discípulos? La Biblia dice que guardaron el sábado conforme a lo que el maestro le había enseñado. Así que, querido amigo y hermano que está viendo a través de YouTube este estudio de la lección de la fe de Jesús, la lección número 10, titulada Los mandamientos de la Santa Ley de Dios, yo te aconsejo que lea tu propia Biblia, que le ore a Dios para que ilumine tu corazón y tú puedas entender que el sábado fue creado para toda la humanidad. De hecho, para tu información, y con este versículo voy a terminar, te quiero compartir un pasaje que se encuentra en Isaías. Isaías capítulo 66. ¿Qué dice la palabra de Dios en Isaías 66? Refiriéndose al santo sábado de Dios. Isaías 66, verso 22 dice, porque como los cielos nuevos y la tierra nueva que yo hago permanecerán delante de mí, dice Jehová, así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre. Verso 23. Y de mes en mes, y en el día de reposo, y en día de sábado, vendrá toda carne a adorarme a mí, dice Jehová. Eso significa que en el cielo se va a guardar el sábado. Y si vamos a guardar el sábado en el cielo, debemos comenzar
guardándolo aquí. Oremos. Gracias, Padre, por este estudio de la lección número 10 sobre los mandamientos. Ayúdanos a entender que son los 10 que debemos guardar, que están vigentes, que Jesús es nuestro ejemplo y lo guardó. Y toca, Señor, el corazón de aquellos que han de ver esta lección a través de YouTube y que ellos entiendan que no es un asunto de religión, sino un asunto de Biblia. La palabra de Dios es que dice que hay que guardar los 10 mandamientos, incluyendo tu santo sábado. Estos favores te los pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, mis queridos amigos y hermanos. Se despide su amigo y hermano, el pastor Leonel Cabrera. Hasta la próxima.